por aquí. Es un gusto estar con ustedes, hermanos. El Señor les bendiga. Bienvenidos. Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Muy bien, continuamos nuestro estudio de la epístola a los Efesios. Seguimos hablando acerca de la armadura del creyente. Ya por 2 semanas hemos estado hablando acerca de la coraza de justicia y el día de hoy vamos a continuar hablando de la misma. Como nosotros lo vimos en las 2 semanas anteriores, la coraza cubría 2 áreas vitales de el cuerpo de una persona que iba a una guerra, que son el corazón y las entrañas, representando el corazón a la mente, los procesos de pensamiento, y las entrañas vinculadas con los sentimientos, las emociones. También aprendimos que hay 3 tipos de justicia: la justicia personal, la justicia imputada y la justicia práctica. Como vimos anteriormente y vamos a seguir viendo el día de hoy, la justicia personal no es la coraza de justicia. Si confiamos en nuestra justicia personal, entonces vamos a ser víctima de las fuerzas del infierno. Vamos a tratar de cubrirnos con nuestra propia justicia. Y la mejor ilustración que podemos tener respecto de esto lo vimos la semana pasada en la carta a los Filipenses, cuando Pablo dice: mi propia justicia es inútil, debo tener la justicia de Dios, y esa justicia se obtiene únicamente por la fe en Jesucristo. Todo lo que yo he hecho para lograr el favor de Dios es inútil. No puedes tener una vida justa y santa sin la mediación, sin el intermedio de Cristo Jesús. Y la coraza de justicia está puesta cuando nosotros vivimos una vida justa y santa. Estuvimos viendo varios pasajes del Antiguo Testamento que Pablo toma, principalmente de los Salmos, de Eclesiastés, y luego eso lo lleva a la carta a los Romanos. Continuamos ahí donde nos quedamos, Romanos 3. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Ya vimos de dónde toma Pablo todas estas porciones que pone en Romanos. Aquí Pablo lo pone en Romanos, pero vimos que todas estas partes vienen de los Salmos y del libro de Eclesiastés. Así que somos justificados mediante la redención de Cristo Jesús. Eso es la justicia ¿qué? Imputada, es decir, que Cristo Jesús pone su justicia en nosotros. Ya sé que lo he mencionado, pero como ese es nuestro tema, pues tengo que estar haciendo énfasis una y otra vez al respecto de esto. Pablo escribe en Filipenses 3: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así que ninguno de nosotros puede llevar una vida justa sin la mediación de Cristo Jesús. No obstante, Dios nos manda que llevemos una vida justa. No hay que confundirnos. Nosotros no somos justos por nuestros propios medios,
ni podemos llegar a Dios por nuestros propios medios. Esto de ninguna manera excluye el que tenemos que ser justos. Tenemos la obligación de ser justos, debemos ser justos. Nuestra justicia no nos lleva a Dios, nuestra justicia no nos lleva al cielo, pero tenemos que ser justos. Y esta vida la debemos llevar de una manera diaria. Diariamente, en cada momento debemos tomar decisiones. Y esto nos tiene que llevar al tercer tipo de justicia del cual hemos estado hablando, que es la justicia práctica. La justicia práctica, para poder tener esta justicia práctica, debemos conocer la palabra de Dios, la Escritura, y vestirnos de esta armadura. Entonces, nos vestimos de la armadura por dos de estas tres tipos de justicia, ¿sí? No por nuestra justicia personal, sino por la justicia imputada de Cristo en nosotros y por la justicia práctica. El tercer tipo de justicia se pudiera confundir con la primera, y entonces debemos tener mucho cuidado en diferenciar la justicia personal de la justicia práctica. A primera vista parecen lo mismo, pero no lo son. No sé si hasta ahora todos vamos claros en las dos predicaciones anteriores y lo que vamos el día de hoy. En Filipenses Pablo dice, quiero tener eso, quiero experimentar lo que Cristo experimentó, quiero alcanzar el premio, quiero llegar a ser semejante a Cristo. La semejanza a Cristo tiene que ser parte de nuestras metas diarias. Nuestra justicia práctica tiene que estar al nivel de Cristo. La vida santa, la vida que lleva la coraza de justicia, es una vida que se ocupa de su salvación, se ocupa de su santidad. En algún punto, cuando nosotros avanzamos en nuestra vida diaria, a veces se nos puede olvidar, sea que estemos empezando en el cristianismo, o sea que llevemos un tiempo, podemos olvidar esto. Si nosotros no vivimos una vida santa, en algún momento de nuestra vida cristiana nos perdemos. ¿Qué es lo que nos perdemos? Entre otras cosas nos perdemos el gozo. Juan nos dice eso en su primera carta. Primera de Juan capítulo 1 dice, les escribo estas cosas para que nuestra alegría, o en otras traducciones dice, la alegría de ustedes sea completa. A Juan le importa que nuestra alegría, nuestro gozo sea completo. El Señor Jesús también dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan una vida abundante, una vida en abundancia. ¿Cómo es que nosotros tenemos una alegría completa? Obedeciendo la palabra de Dios. Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, no vamos a tener un gozo completo. Posiblemente estemos haciendo un montón de cosas y algunas de esas pues parezcan cosas cristianas o parezcan cosas buenas, pero si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, en nuestra vida no habrá el verdadero gozo. Muchos cristianos se llegan a sentir en muchas ocasiones tristes. Ahora yo no digo que sea malo estar triste, en algún momento puedes estar triste, en algún momento puedes estar deprimido. Ya hemos mencionado que David se deprimió en más de una ocasión. El mismo Señor Jesús también se deprimió en algún momento. Pero un cristiano no puede llevar una vida de depresión o de tristeza. De nuevo, te puedes sentir por un pequeño momento triste, por un pequeño momento deprimido, pero no estar por tiempos largos en depresión, por tiempos largos en tristeza. Si tú llevas una vida de mucho tiempo en tristeza, como aquel personaje, a lo mejor ustedes de niños lo vieron, bueno, los que son más o menos de mi edad, de aquel personaje que decía, sufro, ¿sí se acuerdan?
Bueno, vean Don Gato, ahí. No puedes llevar una vida así de sufro, sufro, sufro. Y algunas veces se dice, bueno, pues está en depresión, necesita ir al psicólogo. O está en depresión, necesita consejería psicológica, consejería del pastor, tiene problemas con sus relaciones, entonces tiene problemas psicológicos, tiene problemas de autoestima, etcétera. Pero muchas personas y aún muchos consejeros ignoran una realidad muy importante y quieren sustituir esta parte de la coraza de justicia con programas, con seminarios, con consejerías. De nuevo, no es que las consejerías sean malas, son buenas, son necesarias, pero no podemos ni debemos pretender sustituir esta porción de la coraza de justicia con planes, programas y consejerías. Muchos de los problemas en nuestra vida tienen que ver con la falta de justicia, con la falta de santidad. Si nosotros no llevamos una vida de justicia, si nosotros no llevamos una vida de santidad, tendremos problemas. Muchos de nuestros problemas en el matrimonio tienen que ver con nuestra no justicia, con nuestra falta de santidad. Si no, pregúntenle a mi esposa. Cuando tenemos problemas es porque en muchas ocasiones yo cometo alguna falta, cometo algún error. Cuando yo no me comporto de una manera justa, tengo problemas con ella. Analícense ustedes, varones, esposos. Cuando su esposa les echa bronca, muy probablemente es porque ustedes hicieron algo mal. Miren, hay ya muchas risas de testimonio. Y ahí las esposas están, jajaja, ¿ya ves? Te lo dije. Pero lo mismo pasa con las esposas, igual. Si de pronto hay algún problema con el esposo, pues posiblemente la esposa no hizo algo de manera correcta y eso nos lleva a problemas. Cuando nosotros no llevamos una vida santa, cuando nosotros no llevamos una vida justa, acarreamos los problemas hacia nosotros. ¿Por qué? Pues porque Dios está reteniendo las bendiciones y el gozo no está ahí. David lo sabe, muchos de sus pensamientos, muchas de sus emociones, David los pone en cantos. En este canto, en el Salmo 51, dice David: yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Cuando una persona verdaderamente entiende quién es Él y verdaderamente entiende quién es Dios, no dice: ay, Señor, pero ¿por qué a mí? Señor, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Cuando una persona sufre, y en esta vida de pronto sufrimos, muchos de nuestros sufrimientos tienen que ver ¿con qué? Con nuestro pecado. Pecamos contra otros. Cuando tú pecas contra otros, eso trae consecuencias a tu vida. A lo mejor te llaman la atención en el trabajo. ¿Una consecuencia de qué? De tu falta. De pronto, en vez de hacer esto, te piden que hagas otra cosa. Te quitan de tu puesto, te cambian de actividad, algo pasa en tu vida. ¿Por qué? Porque cometemos errores, porque pecamos. Y a veces pensamos que podemos ir por esta vida pecando y que no va a pasar nada, que no va a haber ninguna consecuencia. Nuestros pecados traen consecuencias. Cuando una persona verdaderamente está conectada con Dios, cuando una persona verdaderamente tiene la conciencia de Dios, entiende que es una persona pecadora, así como David.
David no dice, ay no, yo no pequé, no, yo no fui. No le pasa algo a David y dice, ay, pues quién sabe por qué. Ni tampoco le echa la culpa a Dios, ni pregunta a Dios, ay, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasan esas cosas? David dice, yo reconozco mis transgresiones, yo siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado. Tu sentencia es justa, tu juicio irreprochable. Dios es justo. David dice, yo no soy justo, Dios es justo. Lo que Dios manda sobre mí está bien, está correcto. Continúa David diciendo, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. ¿Qué es lo que Dios ama? La verdad. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Que le digas la verdad, que le digamos, Señor, me equivoqué, pequé en contra de mi esposa, pequé en contra de mis hijos, pequé en contra de algún hermano o hermana de la iglesia, pequé en contra de la iglesia. Señor, he pecado. Si nosotros reconocemos nuestro pecado, eso nos hace más sabios. Si nosotros reconocemos nuestras faltas, nuestra sabiduría irá en aumento. Tenemos varios contrastes en el libro de los Salmos, y no voy a ir ahí, y en Proverbios, sobre todo en Proverbios, a donde hay un contraste entre el sabio y el necio. Al necio le dices que algo está mal y sigue en su necedad. Se aferra a que lo que él dice, piensa o cree es lo correcto. Así es el necio. Pero el sabio reconoce que está en un error, reconoce que se equivocó, hace a un lado su manera de pensar o de actuar y reconoce que no necesariamente tenía la razón, que no necesariamente estaba haciendo las cosas de la mejor manera, y lo hace a un lado. Y entonces dice, el Señor reprende al sabio y será más sabio, reprende al necio y será tu enemigo. Continúa diciendo David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Cuando nosotros pecamos, nuestro corazón no está limpio. Recordemos que el hebreo, cuando hablaba de corazón, se refería a ¿qué? A su mente, a sus pensamientos. Esto ya lo explicamos hace 3 semanas. Sus pensamientos no son los correctos. Por eso es que David le dice a Dios, por favor, ayúdame a que mis pensamientos sean limpios, sean los correctos, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Recordemos que en el Antiguo Testamento no todas las personas recibían el Espíritu Santo, sino solamente algunos escogidos. Después de la encarnación de Cristo, creemos y enseñamos que todo creyente tiene el Espíritu Santo, ¿cierto? Al día de hoy el Espíritu Santo ya no es quitado, es en cada uno de nosotros, vive en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, en cada creyente, y así será ¿hasta qué momento? Hasta el arrebatamiento, cuando Dios lleve de aquí, de este mundo, a su iglesia. Después de eso, las personas que vivan en esta tierra vivirán sin el Espíritu Santo. Continúa, devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Esto es importante. Cuando una persona peca, no es que pierda su salvación. Nosotros creemos y enseñamos en esta iglesia que la salvación no se pierde. Yo sé que hay iglesias que creen que la salvación se pierde. Bueno, esta no es una de ellas. Si tú crees que la salvación se pierde, no estás en la iglesia correcta. Esa iglesia no es aquí, esa es otra. No es que digamos que los que creen que la salvación se pierde no son cristianos solamente que tienen una teología y una fe diferente. Si tú crees que la salvación se pierde, medita, piensa en lo que aquí enseñamos
Si no estás de acuerdo, pues hay iglesias que creen lo que tú crees. Puedes asistir a alguna de ellas. Nosotros creemos y enseñamos que la salvación no se pierde. Ahora, David no está diciendo que ha perdido su salvación, sino que ¿qué? Que no tiene la alegría, que no tiene el gozo. De eso es de lo que estoy hablando. Cuando una persona peca, no vive en gozo. Cuando una persona peca, por supuesto, habría que ver si es creyente o no. El no creyente peca y no siente nada, no siente ningún tipo de remordimiento. El Espíritu Santo no lo hace sentirse apachurrado. ¿Por qué no? Porque no es creyente, porque no es salvo, porque el Espíritu Santo no vive en él. La Escritura dice no solamente que las personas que no creen pecan, sino que se deleitan con que otros pequen e impulsan a otros a pecar. El no creyente se deleita en pecar, el no creyente se deleita con que otros pequen, el no creyente impulsa a otros a pecar. Pero el creyente, cuando peca, se siente mal. El creyente no es que pierda su salvación, sino que no tiene la alegría, no tiene el gozo. Así vemos a personas que aunque son creyentes, viven una vida de tristeza, de angustia, de depresión. ¿Por qué? Por su pecado. Ya sé que estoy siendo reiterativo, pero me interesa que nos quede claro. Cuando pecamos, cuando no somos justos, no vivimos una vida de gozo. ¿Qué es lo que te permite llevar una vida de gozo? Ser justo, ser santo. Continúa diciendo, así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Cuando una persona entiende que cuando peca, el gozo, la alegría está disminuida, pero también cuando la persona entiende que al regresar de su pecado, al arrepentirse, está haciendo lo correcto, lo que hace es enseña a otros y les dice, hermano, hermana, mira, no peques, no es lo correcto, no te hace bien, no vas a vivir bien, vas a perder el gozo. Deja de estar triste y mejor corrige tu camino. Mejor pídele perdón al que ofendiste. Por orgullo no pedimos perdón a los que ofendemos. Por orgullo no aceptamos que estamos en un error. El orgullo es un estorbo para el creyente. Nos tenemos que sacudir del orgullo. Tenemos que pedir perdón a aquellos que hemos ofendido, sea la esposa, el esposo, los hijos, un hermano de la iglesia misma. Pero si nosotros, en vez de ponernos la verdadera armadura, ¿de qué estamos hablando? De la justicia, del cinturón de la justicia, si en vez de eso andamos por todos lados con una armadura de papel, pues vamos a sufrir. Y muchas veces nosotros nos hacemos una armadura de papel. Cuando una persona viene y dice, hermano, mi vida está teniendo problemas, estoy teniendo problemas con mi familia, estoy teniendo problemas en el trabajo, estoy teniendo problemas, ¿cuál es muchas veces la respuesta del líder? Bueno, necesitas unas 5 o 10 sesiones con un consejero, necesitas una consejería. No digo que eso sea malo, pero en ocasiones lo que estamos haciendo es poniéndole a esa persona una armadura de papel, porque lo que esa persona no es necesariamente unas 5 o 10 sesiones de consejería. Lo que esa persona necesita es unas 5 o 10 sesiones con Dios para hacer lo mismo que hace David, reconocer su pecado, reconocer que está haciendo las cosas mal con su esposa, con sus hijos, con sus vecinos, con algún hermano o hermana de la iglesia. Entonces lo que nosotros necesitamos no es más programas, más métodos, más consejería, lo que necesitamos es santidad de nuestras vidas.
Lo que necesitamos es justicia. El problema en el fondo es la falta de justicia en nuestra propia vida. Lo que necesitamos es santidad en nuestra propia vida. Al día de hoy vivimos en una sociedad tan llena de inmoralidad, de materialismo, de humanismo, y de una manera bien fácil hacemos a un lado la justicia y la santidad. Y a veces como cristianos hacemos cosas cristianas, cosas que parece que se ven bien, pero no llegamos al fondo del problema. Hacemos cosas cristianas, pero no hacemos lo que Dios nos manda a hacer: ponernos la coraza de justicia, es decir, reconocer que no podemos llegar a Dios por nuestros propios esfuerzos, que no podemos llegar a Dios por nuestros propios méritos, que tenemos una justicia imputada, pero también que Dios nos llama a ser justos, que Dios nos llama a ser santos. Y de pronto llegamos de nuevo con el consejero y te da una serie de, una fórmula, una serie de pasos por hacer. Colosenses dice en el capítulo 2, estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. A veces hacemos cosas que tienen apariencia de piedad, a veces hacemos cosas que tienen apariencia de humildad, apariencia de sabiduría, pero no resuelven el problema, porque en nuestra mente, en nuestro corazón, hay el deseo de pecar. Así que nosotros tenemos que observar nuestra vida, tenemos que analizar nuestra vida. Tenemos problemas con la familia, lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestra justicia. ¿Somos justos? ¿Estamos siendo justos? ¿Tengo problema con mi esposa? ¿Soy una persona justa? ¿Tengo problemas con mis hijos? ¿He sido justo con mis hijos? ¿O tengo algún problema con mi santidad personal? ¿Soy fiel en leer la palabra de Dios? ¿Mi vida de oración es como debe de ser? ¿Amo a mi familia como Dios me pide que la ame? ¿Hablo de Jesús de la manera correcta, como debo hablar en la cultura en la que estoy, en la sociedad en la que estoy? ¿Le estoy dando a Dios el diezmo? Eso es justo, dar el diezmo es justo, pero muchas veces no lo damos y ponemos cualquier excusa o pretexto, que tenemos gastos de esto y aquello. ¿Acaso Dios no te proveerá o no te suplirá si tú haces lo que tienes que hacer? Eso es justicia. Porque si nosotros no confiamos en Dios dándole ese diezmo, pues entonces no creemos en Dios. No le estamos dejando a Dios la administración de nuestros recursos, que en realidad son sus recursos. Si nosotros vivimos en cada área de nuestra vida, así como Dios ha mandado, ¿no tendremos una vida diferente? ¿No experimentaremos resultados diferentes? ¿Cómo queremos o de dónde esperamos estar bien? ¿Cómo podemos llevar una vida en paz si no somos justos? Cuando somos injustos con algún hermano o hermana de la iglesia o con alguna persona, vivimos las consecuencias de nuestro pecado.
Dios quiere cumplir sus propósitos en cada uno de nosotros. Y muchas personas quieren encontrar respuestas donde no las hay. Quieren encontrar respuestas a donde no hay una respuesta. Si hay desobediencia en mi vida, si hay pecado en mi vida, si yo no confieso a Dios que estoy pecando, si no me arrepiento, si continúo haciendo lo que estoy haciendo, si tengo actitudes equivocadas, si guardo resentimiento, entonces habrá problemas. Muchos de los problemas en esta vida son por mi falta de justicia. Y si yo no los corrijo, si yo no corrijo mis pensamientos equivocados, mis actitudes equivocadas, mis obras equivocadas, si continúo haciendo así, entonces no solamente tendré problemas, sino que también perderé el gozo. El gozo. Dice Juan en su segunda carta: todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en la casa, en casa, ni le den la bienvenida. Pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Otra cosa que sucede es que perderemos la recompensa. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Dios te quiere dar recompensas, muchas, pero muchas veces no las recibimos por nuestra falta de justicia, por nuestra falta de santidad. Hay muchas personas que son creyentes, que son cristianos, pero que no están recibiendo todas las bendiciones de Dios. Y también están echando por tierra lo que se les ha enseñado. ¿A cuántas personas no se les ha enseñado? Y luego todo el trabajo que se invierte, porque la verdad es que así como Juan, Pedro, Jacobo, Pablo, invirtieron tiempo en las personas, dejaron de hacer cosas para invertir tiempo con las personas. De la misma manera, los que predican cada semana en las iglesias dejan de lado algunas cosas para invertir tiempo. Las hermanas que preparan sus temas los miércoles hacen a un lado algunas cosas para dedicar tiempo, para preparar una enseñanza, y todo ese tiempo, todo ese trabajo, hay quien lo echa a perder. Echan a perder el trabajo del predicador, echan a perder el trabajo del hermano o hermana que les enseña. Y no solo eso, no solamente echan a perder el trabajo de otros, sino que también no reciben la recompensa que Dios les quiere dar de manera completa. Adicionalmente, la persona que vive así, la persona que no vive de una manera justa, no le trae gloria a Dios, no le da la gloria a Dios. Y tenemos que preguntarnos, cada uno de nosotros: ¿seré tan ingrato con Dios como para llevar una vida de pecado? ¿Una vida injusta? ¿Voy a perder el gozo que Dios me quiere dar? ¿Le voy a decir no a todos los regalos que Dios me quiere dar? ¿Soy tan ingrato como para desperdiciar todo lo que Dios quiere hacer por medio de mí, porque no llevo una vida de la manera correcta, porque no estoy en paz con mi hermano, con mi hermana? ¿Voy a echar a perder todo eso que Dios quiere hacer por medio de mí?
Voy a echar a perder todo eso. Voy a echar a perder la gloria de Dios en este mundo, o bien no le voy a dar gloria a Dios yo en este mundo porque quiero seguir viviendo como lo he hecho, quiero seguir pensando como estoy pensando, quiero tener la misma actitud que tengo el día de hoy, o esas actitudes. Cuando nosotros somos tan necios que no llevamos una vida justa, lo que hacemos es afrentar a Dios, ofender a Dios. Dios está esperándonos y tiene para nosotros una canasta llena de bendiciones. Dios tiene una cantidad impresionante de bendiciones para cada uno de nosotros, pero de nuevo, no lo estamos recibiendo. Y no es por culpa de Dios, sino que nosotros mismos, por nuestras actitudes, por nuestra vida, estamos siendo un estorbo para Dios. Le estamos poniendo un freno a Dios. Pablo dice en la carta a los Efesios en el capítulo 3, al que puede hacer mucho más de lo que podamos imaginarnos o pedir. Yo creo que tú y yo nos imaginamos muchas cosas y deseamos muchas cosas buenas y positivas. Y todo eso que tú quieres para ti se queda corto. Todo eso que tú quieres para ti es poquito, es casi nada, comparado con lo que Dios quiere para ti. ¿Tú quieres cosas buenas para ti? Dios quiere cosas muchísimo mejores para ti. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Ahora, si ustedes ponen atención, dice el poder que obra eficazmente en nosotros. Entonces, Dios nos va a dar las cosas a través de nosotros mismos. De nuevo, no por nuestras obras, sino por nuestra obediencia, por nuestra justicia, por nuestra santidad. La santidad te va a traer esos regalos, esas bendiciones. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y parte de esas bendiciones incluyen el gozo, el producir fruto, tener recompensas, gloria para Dios y en un cierto sentido también gloria para ti. Pero si nosotros seguimos buscando nuestros deseos, nuestra pecaminosidad, le vamos a dar la espalda a Dios. Por lo tanto, no vamos a recibir y no vamos a experimentar todas esas bendiciones. No estamos experimentando bendición por nuestra desobediencia. No estamos experimentando bendición por nuestra falta de justicia, por nuestra falta de santidad. Al día de hoy, no hemos empezado a ver lo que Dios hace en tu vida. Dios puede hacer muchas cosas en tu vida. ¿Y por qué no las has visto? ¿Por qué no eres justo? Entre tanto no dejemos de ser injustos, no vamos a recibir las bendiciones. Dios puede hacer y quiere hacer cosas hermosas y grandes y maravillosas en tu vida, al igual que en la mía. Y yo creo que Dios no ha hecho todo lo que puede hacer en mí. Dios puede hacer mucho más. Pero ¿por qué no lo ha hecho? Porque yo no soy tan justo como debería hacerlo. Y me pongo a mí, pero deberías ponerte también a ti, en primera persona. Y podrías decir, Dios no ha hecho en mí todo lo que puede hacer por mí mismo.
Hay muchas cosas que Dios quiere y puede hacer en tu familia. No hemos empezado a ver lo que Dios quiere hacer en tu familia, ni tampoco todas las cosas que Dios puede hacer en esta iglesia, o en Ixtapaluca, o en este país. ¿Por qué? Porque no hemos esforzadonos en llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor, porque no somos justos. No solamente no somos justos con Dios, no somos justos con las personas que están a nuestro alrededor. Tenemos la tendencia a ser muy ingratos y damos por hecho muchas cosas. Y bueno, qué lástima que ya se fueron las jovencitas. Pero tenemos a los jóvenes. Muchas veces das por hecho que, por ejemplo, abres un refrigerador y tú piensas que tiene que haber comida en el refrigerador. Pues qué ingrato, porque no te pones a pensar del esfuerzo que implica para tu papá, para tu mamá, el traer comida y ponerla en ese lugar. Somos ingratos y no le damos gracias a Dios porque tu papá paga impuestos o porque tu papá paga el agua. Ay, no la he pagado. Para que el agua llegue a tu casa. No le damos gracias a Dios porque tenemos agua, porque tenemos energía eléctrica, porque tenemos un transporte. No le damos gracias a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos por muchas cosas. Somos muy injustos, muy injustos y muy ingratos. Pero a pesar de eso, Dios nos bendice, aunque somos pecadores, aunque somos ingratos y malos, así dice la Biblia. Entonces, si nuestras vidas están en armonía con los demás, si nosotros estamos en armonía con los principios de Dios, con la palabra de Dios, tendremos menos problemas. Ahora, respecto de todo esto, no solamente te estoy poniendo el dedo a ti, porque la idea no es solamente acusarte. Si ustedes se dan cuenta, en más de una ocasión he dicho yo mismo. Porque el predicador cuando viene aquí no solamente está para venir a juzgar a los demás, sino para que la palabra de Dios le juzgue a él. Al primero que me juzga es a mí. Todo esto que estoy diciendo en esta mañana no es solamente para ti, es para mí. Y me recuerdo cuando alguien dice, ay, el pastor dijo eso para mí. Y yo les he dicho, no tengas duda, sí, lo dije para ti. Todo lo que yo digo aquí en este púlpito es para ti, para el que vino, pero también para mí. Pero si tienes duda que si lo que dije hoy fue para ti, o que si algún comentario fue para ti, o que si algún pasaje fue para ti, sí fue para ti. Porque Dios hace trajes a la medida, y al que le quede el saco, pues que se lo ponga. Dios es un tremendo sastre, hace puros trajes a la medida. De nuevo, si nosotros tenemos problemas en nuestro hogar, muchos de nuestros problemas tienen que ver con que no somos justos, no somos justos delante de Dios. Ahora, muchas personas o varias personas tienen no una prueba, sino muchas pruebas. Ahora, ¿por qué tendremos tantas pruebas? No una, sino muchas y diferentes tipos de pruebas, porque seguramente Dios quiere trabajar con nosotros en diferentes áreas. Entonces, tenemos problemas en este y en este y en este y en este, y entonces, por ejemplo, un jovencito que está en la escuela, ¿qué es lo que pasa si ese joven reprueba español y reprueba matemáticas y reprueba química y reprueba física y después dice, ay, yo no sé por qué me tienen que hacer examen de matemáticas y de química y de física? Pues ¿acaso no será porque reprobaste, muñeco? Lo mismo pasa en nuestras vidas. ¿Por qué Dios nos prueba en una cosa y en otra y en otra y en otra y en otra? Porque muy posible en todas esas áreas hemos estado reprobados. Y Dios quiere que aprobemos, por eso esas pruebas. Posiblemente hay muchas áreas en tu vida que corregir y por eso todas esas pruebas en todas
esas áreas. Precisamente por eso les comentaba, no es que necesites una consejería, lo que necesitas es santidad, justicia, ser justo con cada persona, con cada hombre, con cada mujer. Nosotros tenemos que estar comprometidos, y no solo comprometidos, sino ser fieles en la justicia. Tenemos que ser fieles en la justicia. Queridos hermanos, Pedro dice en su primera carta en el capítulo 2, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos o carnales que combaten contra la vida. Si Pedro dice que combaten, eso quiere decir que Pedro también de alguna manera les está diciendo, aunque con otras palabras, que estamos en una guerra espiritual, en una guerra en contra de la carne. Así que entre tanto no nos comprometamos y seamos fieles con la justicia, no vamos a salir victoriosos. Ahora, eso no quiere decir que el cristiano nunca peca, sino que el pecado va hacia abajo y la justicia va hacia arriba. Cada vez pecamos menos y cada vez somos más justos, cada vez somos más santos. De tal manera que el creyente, cuando peca, le confiesa a Dios sus pecados, se arrepiente y quita o hace a un lado su pecado. Y no solamente se lo confiesa a Dios, sino que se lo confiesa al hermano o a la persona contra la que pecó. Y eso es bien importante. Debemos ser lo suficientemente honestos para decir la verdad, para decirle la verdad a Dios, pero también para decirle la verdad a las personas con las que nos hemos equivocado. ¿Qué es lo que dice David? Dios ama la verdad. Dios ama que le digamos la verdad, no solo a él, sino a las personas a las que hemos ofendido. Pero en muchas ocasiones queremos justificar nuestro pecado y nos engañamos a nosotros mismos diciéndonos que no es tan grave, que no fue la gran cosa, que no fue gran problema. No vemos el pecado tan malo como en realidad es. Por eso es que Pedro dice, les ruego que se aparten de sus deseos pecaminosos, de sus deseos de pecar. Cuando nosotros caemos en esos deseos, perdemos la batalla, perdemos la lucha. Y no solo eso, sino que el gozo se va ahí. Ahí se va el gozo, ahí se va el fruto, ahí se va la recompensa, ahí se va la bendición, pero también ahí se va el honor de Dios. Nosotros, entre otras cosas, fuimos hechos para la gloria de Dios. Fuimos salvados para la gloria de Dios. Y si no le estamos dando gloria a Dios, no estamos cumpliendo uno de los propósitos por los cuales Dios nos salvó. Así que en esa batalla, aunque no en la guerra, en esa batalla perdimos. Hay muchas batallas en nuestra vida diaria que estamos perdiendo. Amado, estás perdiendo muchas batallas. ¿Por qué? Por tu falta de justicia, por tu falta de santidad. Continúa Pedro diciendo, mantengan entre los incrédulos o entre los gentiles una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación o en el día del juicio. Así es que nosotros nos tenemos que comprometer y ser fieles a ser justos, a vivir una vida justa, a vivir una vida irreprensible o irreprochable. Este mundo es pasajero, así que nuestra mirada tiene que estar puesta en la eternidad, no solo en el momento,
No debemos amar el mundo ni las cosas que están en este mundo. ¿Por qué? Juan dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él, en su primera carta. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que hay que hacer la voluntad de Dios y no amar a este mundo. Pablo enseña en su segunda carta a Timoteo, ningún soldado que quiere agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. No recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. Hay reglas, hay leyes, y debemos competir de acuerdo con las reglas que Dios ha puesto, pero también sin quebrantar las reglas de este mundo. Eso también lo enseña Pablo a los romanos. En el capítulo 13 dice, por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que le deban respeto, muéstrenle respeto. En este mundo somos cada vez más irrespetuosos. No respetamos a nuestros superiores, no respetamos a nuestros mayores de edad y con la mano en la cintura nos ponemos al tú por tú con una persona que es superior a nosotros. Qué terrible. ¿Y de dónde toma Pablo este ejemplo? De Cristo, de Cristo. Como ya lo he estado comentando en 2 predicaciones anteriores, ¿qué ley quebrantó Cristo? Ninguna. ¿Y ley humana? Ninguna. Le inventaban algunas, pero él en realidad no quebrantó nada. Debemos aprender de Cristo que no quebrantó las reglas, las leyes de su momento. ¿Qué es lo que pasó cuando a Jesús vinieron para cobrarle impuestos? ¿Qué dijo? No, porque mía es la tierra y todo lo que hay y el universo, ¿yo por qué voy a estar pagando impuestos? Eso es lo que dijo Jesús. Mateo capítulo 22, enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo a la verdad. No te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó, hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen y la inscripción? Les preguntó. Del César, respondieron. Entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se quedaron asombrados, así que lo dejaron ir y se fueron. Entonces, Jesús dijo, ¿no hay que pagarlos? ¿Eso dijo Jesús? ¿No los paguen? No, dijo, páguenselos. Páguenselos. Es lo que ustedes tienen que hacer. A César le dan sus impuestos y a Dios le dan su diezmo.
Cumplen aquí y cumplen allá. En Mateo capítulo 17, cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo, ahora estamos hablando ahora de otro impuesto, ¿verdad? El otro era impuesto a Roma y este es el impuesto del templo. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, respondió Pedro, sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle: ándale. No es que Pedro viene y le dice: oye Jesús, ¿qué te crees que están diciendo? No, Jesús se adelanta. Es decir, antes de que Pedro le venga con el rollo, Jesús le dice: ¿tú qué opinas, Simón? ¿Tú qué opinas, Simón? ¿Tú qué opinas, Versa? ¿Tú qué opinas, Iván? ¿Tú qué opinas? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Pero para no escandalizar a esta gente, para que no anden de chismosos, para que no hagan bulla, para que después no vayan a decir que yo no pago mis impuestos, para que después no vayan a decir que yo quebranto las leyes, para que después no digan lo que no es cierto, pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. ¿A qué se dedicaba Pedro? Era pescador. Lección: saca el primer pez que pique, abre la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. ¿De dónde vamos a pagar? Pues de nuestro trabajo, del jale, de ahí. De ahí Dios te va a dar lo necesario para que cumplas con tus obligaciones. De ahí. ¿Por qué entonces Pablo dice: paguen a cada uno lo que corresponda? ¿Quién pagó lo que correspondía? Jesús. ¿Quién nos da el ejemplo de cumplimiento? Jesús. Aquel que no tenía pecado, por nuestra causa fue tratado como pecador. El justo pagó por los injustos. Así que Él es justo y el que justifica a todos por la fe en su nombre. Pablo nos enseña en la carta a los Colosenses capítulo 3, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Así que, como varios predicadores enseñan, y me gusta mucho esa frase, nosotros tenemos que vivir con la mirada puesta en el cielo, pero los pies en la tierra. Debemos cumplir con toda justicia, con todo derecho, debemos ser justos con todas las personas, principalmente con Dios. Estamos aquí para obedecer la palabra de Dios sin quebrantar las leyes civiles. Pablo dice en la primera carta a los Corintios: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. En efecto,
Hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes, lo digo. Es en muchas ocasiones vergonzoso para mí, como pastor, como líder, que de pronto alguna persona que se congrega en este lugar no tenga clara la doctrina, no tenga clara la enseñanza, o bien que no tenga el conocimiento de Dios. Es vergonzoso, ¿por qué? Pues porque mi trabajo es que cada uno de ustedes tenga el conocimiento de Dios de manera correcta, de acuerdo con lo que dice la Escritura. Pero también nosotros, cada uno de nosotros, debe procurar enseñar a los demás, teniendo el cuidado de no contaminar la fe, teniendo el cuidado de no contaminar la doctrina. ¿Qué es lo que dice Pablo? Todo lo que ustedes han visto y oído de mí, eso enseñen. Debemos tener cuidado porque a veces enseñamos cosas que no hemos visto ni oído de la Biblia, cosas que no hemos visto como ejemplo de nuestros líderes religiosos, sino que tomamos ejemplos fuera de la Biblia, tomamos ejemplos fuera de nuestros líderes, y no es que diga que los líderes de aquí son los únicos que han recibido la verdad, pero si nosotros no tenemos cuidado, podemos comenzar a captar ideas de cualquier lugar sin poner atención si su doctrina es correcta, es sana, es santa, es de acuerdo a el grupo de iglesias de las cuales pertenecemos, y eso nos puede desviar y puede contaminar a otros. Tengamos cuidado también de dejar de pecar. La coraza de justicia entonces tiene que ver con confiar en Cristo para llegar al cielo, confiar en Cristo ya que Él es el que nos lleva a ser justos, y también llevar la justicia de Cristo a una vida personal, a una vida práctica. Debemos llevar la justicia a la práctica cada uno de nosotros, siguiendo el ejemplo de Cristo, siguiendo el ejemplo de los apóstoles, siguiendo el ejemplo de los profetas que vivieron en este mundo, en un mundo caído, en un mundo perverso, en un mundo malo, pero no por ello dejaron de hacer la voluntad de Dios, hacer la palabra de Dios, el mandato de Dios. Amado Señor, te doy gracias porque nos permites meditar en esta mañana acerca de la justicia, que debemos cuidar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Nos debemos cuidar de toda doctrina y de todo viento de doctrina que va en contra de lo que está en tu palabra y que va en contra de lo que se nos ha enseñado. Te suplicamos, Padre, por aquellas personas que no tienen clara la doctrina, para que tú aclares su vida, su mente, sus corazones. Pero también, Santo Señor, te suplicamos por los lobos vestidos de ovejas que quieren destruir al rebaño. Ten misericordia de nosotros para que en esta iglesia no sea así. Ten misericordia de nosotros y aléjales de aquí, Señor. Gracias te damos por lo que tú nos enseñas. Ayúdanos, por favor, a llevar una vida justa. Ayúdanos, por favor, a llevar una vida en la cual no ofendamos primeramente a ti, Dios Padre, a tu Hijo Jesucristo, a tu Santo Espíritu. Ayúdanos a llevar una vida en la cual no ofendamos a nuestros hermanos de la iglesia, que no ofendamos a nuestra familia, amigos, vecinos, que no ofendamos a nadie, sino más bien que nuestra vida sea justa, de tal manera que cuando llegue el día del juicio podamos presentarnos como tú quieres, limpios y sin mancha, en medio de una generación perversa y torcida. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.